Hola, el propósito del presente video es que aprendamos un poco sobre el uso de la aplicación QField para la toma de datos e información geográfica en campo. QField es una aplicación diseñada para teléfonos celulares con sistema operativo Android, generada por las mismas personas que desarrollaron QuantumGIS. Por lo tanto, todos los proyectos y las capas que vayan a trabajarse en campo, que vayan a editarse, son diseñadas y son procesadas previamente en QuantumGIS desde su versión de escritorio. También es importante señalar que en cuanto a los requerimientos mínimos, las personas desarrolladoras no especifican explícitamente cuáles son estos. No obstante, se requiere de un espacio de mínimo 229 megabytes para su almacenamiento en la memoria interna de nuestro teléfono celular. También recalcar que para el ejemplo que vamos a ver más adelante, se empleó la versión 1.10.0 de QField. Dentro de los formatos permitidos se encuentran los formatos Spatial IO Package, WMS, WFS, el formato Shapefile, PostGIS, TIFF y JPG. Además, para poder emplear esta aplicación y vincular el proyecto desde QGIS del escritorio a QField, es necesario que llevemos a cabo la instalación del complemento QField Sync, que vamos a ver más adelante cómo ocurre este procedimiento. ¿Qué tareas podemos desarrollar gracias a la aplicación QField? Bueno, podemos llevar a cabo la visualización de las capas como tal, editar o borrar objetos espaciales, observar las leyendas de las capas, activar o desactivar las capas. También podemos seleccionar objetos, realizar medición de distancias. Del mismo modo, también esta aplicación proporciona herramientas de vértices, herramientas para división o edición de las geometrías a mano alzada. También es importante señalar que la aplicación permite exportar la información visualizada en un formato PDF, que sería similar a una composición de informe de QGIS, pero muchísimo más simplificada. A continuación, vamos a desarrollar un ejemplo en el cual vamos a partir desde cero, desde lo que es la instalación de la aplicación en nuestros teléfonos celulares hasta la exportación final en un formato PDF que, como lo decía, sería similar a una composición de informe, pero un poco más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro QuantumGIS. En mi caso tengo la versión 3.10.14 y vamos a generar un nuevo proyecto. Yo ya lo tenía abierto, ya asigné el sistema de proyección y voy a guardar el proyecto. Lo voy a guardar en la unidad C y le voy a poner escuela forestal. Vamos a generar primero la carpeta para este proyecto y dentro de esta carpeta vamos a guardar el proyecto. Es importante señalar que para que funcione todo de una forma óptima, se encuentre guardado el proyecto y sus capas dentro de una misma carpeta en la unidad C de nuestro equipo. Voy a guardarlo. Una vez que hemos generado el proyecto y que lo hemos guardado en una carpeta específica en la unidad C, vamos a instalar el complemento QField Sync. Para ello vamos a ir a complementos, administrar e instalar complementos. Y en este caso vamos a ir a todos, buscamos QField Sync y vamos a presionar instalar complemento. Y esperamos unos segundos a que se complete el proceso. Acá se nos dice que el complemento se instaló correctamente. Vamos a cerrar esta ventana. Acá ya debería de aparecer el complemento con las diferentes herramientas del mismo. Y también podemos buscar a ver si en alguno de nuestros paneles se encuentran esos iconos que observamos acá, que también nos permitirían accesar a las herramientas de este complemento. En este caso está por acá. Lo podemos mover hacia otra parte para poder acceder a él más fácilmente. Después de ello, lo ideal es que carguemos las capas que vamos a emplear. En este caso, yo voy a proceder a cargar capas que generé anteriormente, que van a ser esta capa de árboles individuales,
la capa que se llama Forestal Tech, que es una capa vectorial en forma de punto para poder registrar información sobre la infraestructura de forma puntual. Y esta infraestructura, que es polígono, y esta otra de puntos parcelas para poder visualizar cómo sería si tuviéramos que registrar en campo los puntos que corresponden ya sea al centro de una parcela o bien a los vértices de la misma. También voy a cargar la imagen satelital de Google y el Google Híbrido. Una vez que tenemos las capas, es importante mencionar también que estas deben, si las generamos desde cero, se deben almacenar en la misma carpeta donde almacenamos nuestro proyecto, en capas específicas. Por ejemplo, aquí, estas capas fueron generadas anteriormente como parte de un ejemplo del uso de la aplicación QField. Entonces, la carpeta donde se contenía el proyecto se llamaba QField Escuela Forestal. Acá encontramos el proyecto. Y aquí encontramos también las diferentes capas que lo componían en sus carpetas respectivas. Y todo debe estar almacenado en la unidad C. Una vez que hemos realizado esto, vamos a proceder a configurar mediante el complemento QField Sync nuestro proyecto para empaquetarlo y que así pueda transferirse y ser utilizado en QField desde nuestro teléfono celular. Entonces, vamos a proceder a configurar el proyecto. Vamos a QField Sync y seleccionamos la opción Configurar el proyecto actual. Esta de acá o bien esta otra de acá. A continuación, lo que vamos a ver es que se despliega esta ventana que nos dice que para cada uno de los tipos de capas se tiene que seleccionar una acción en específico. Entonces, por ejemplo, la acción copiar significa que esta capa se va a copiar en la carpeta del paquete del proyecto empaquetado y por tanto va a estar disponible para visualizarse y también para poder editarse en campo. Acá en donde dice edición fuera de línea, significa que se hace una copia del trabajo de la capa, de las modificaciones que se vayan a hacer en esta capa, dentro de la carpeta del paquete. Es decir, se conserva la original, pero también se pueden conservar aquellas ediciones que se realizan cuando no se tenga conexión a internet para que puedan sincronizarse los cambios. En el caso de aquellas que son de tipo raster, se va a dejar en ninguna acción para que éstas también puedan visualizarse si así se desea cuando hagamos uso del QField, o bien las podemos eliminar para que no formen parte del paquete del proyecto. También se puede generar un mapa base. En este caso, podemos marcar con un check acá y seleccionar cuál de nuestras capas, en este caso capas raster, va a fungir como un mapa base cuando empleemos el QField. En este caso vamos a dejar la configuración con valores predeterminados. No obstante, dado que esta capa del Google Satélite tiene su sistema de proyección en unidades de metros, vamos a modificar acá entonces que es 1 metro en lugar de 10. Esto conforme a la literatura consultada también. Y vamos a dejar este tamaño de tesela en el valor predeterminado. En este caso, cuando dice edición fuera de línea, en esta pestaña de acá, y se nos da la opción de marcar copiar solamente los objetos en el área de interés, significa que al momento en que se realice el empaquetado, solamente se van a copiar los objetos espaciales que se encuentren en el lienzo en ese momento. Por tanto, no vamos a marcar esa opción para que se pueda aplicar por completo la configuración que marcamos anteriormente en esta otra sección de acá. También la opción de bloquear las geometrías significa que las capas se van a copiar, pero que no podrán ser editables.
Una vez que ya hemos configurado esta ventana de acá, vamos a dar a aceptar. Cuando hemos configurado el proyecto, vamos a ir a empaquetar para QField, del mismo modo, en el complemento QField Sync, seleccionamos empaquetar para QField, o nos vamos acá también, que es lo mismo, y vamos a seleccionar el directorio al cual vamos a exportar este proyecto. En este caso, entonces, vamos a ir a la unidad C, vamos a generar una nueva carpeta. Vamos a seleccionarlas y allí va a ser el sitio en donde va a encontrarse el proyecto empaquetado, que ya más adelante vamos a ver cómo se observa. Aquí en este caso podemos modificar lo que se observa en el lienzo y dejar la vista a conforme nos convenga, según nuestro interés, y se va a ir modificando acá, como podemos observar, conforme vamos moviéndolo, se van modificando, se va modificando la extensión que va a visualizarse en el QField como tal. Si ya escogemos, si ya estamos satisfechos y satisfechas con la extensión del lienzo que tenemos y con lo que visualizamos en la misma, entonces vamos a seleccionar crear y vamos a esperar unos segundos. Y para verificar que el proceso ocurrió de forma correcta, vamos a ir a buscar la carpeta en la cual decidimos empaquetar nuestro proyecto. Entonces nos dirigimos a la unidad C y vamos a buscar, lo guardamos como Escuela Forestal QField. Es esta de acá. Y observamos que se tienen los archivos correspondientes para cada una de las capas sin que se encuentren estas dentro de una carpeta. Y esto ocurre para todas las capas. Y también vamos a visualizar que acá se encuentra guardado el proyecto como tal y también el archivo del mapa base en formato GeoPackage. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es a transferir o copiar esa carpeta, la carpeta del proyecto ya empaquetado, hacia nuestro teléfono celular. Entonces, vamos a conectar nuestro teléfono celular con el cable USB y en el caso de que no nos aparezca, bueno, en este caso aparece esta configuración y esta pestaña en específica por el tipo de configuración propia del celular, pero lo que debemos hacer en otros casos es que nos vamos al equipo y acá debería de aparecernos la unidad de nuestro teléfono celular. También en el caso de que no nos apareciera, debemos de configurar el teléfono celular cuando conectamos el cable y nos va a tirar una ventana que va a decirnos si queremos emplearlo como una unidad para transferir fotos, para transferir archivos o si solo deseamos cargar el teléfono. En ese caso vamos a seleccionar transferir archivos. Y si es el caso de que nuestro teléfono celular no requiere alguna aplicación extra para que funcione adecuadamente el USB, deberíamos de irnos, por ejemplo, si fuese una unidad de almacenamiento común y corriente, como debería de ocurrir, debemos buscar la carpeta que dice memoria interna o almacenamiento interno. Nos vamos a donde dice Android, como lo vamos a hacer acá, que seleccione memoria interna, Android. Ahí vamos a buscar la carpeta que dice Data o Data, accedemos a ella y vamos a buscar esta, la que se llama ch.opengis.qfield y vamos a abrirla. Ahí vamos a pegar la carpeta que contiene nuestro proyecto empaquetado, que en este caso le habíamos puesto Escuela Forestal QField. Y la vamos a copiar. Esperamos a que se complete el proceso y ya estaría listo.
podemos proceder a cerrar y a expulsar la unidad de almacenamiento, que en este caso era nuestro teléfono. Ahora vamos a probar abriendo la aplicación de QField para poder abrir el proyecto que recién empaquetamos y copiamos en la carpeta de nuestro almacenamiento interno del celular. Entonces, vamos a seleccionar abrir archivo local, almacenamiento interno, Android, data o data, y acá seleccionamos c.h opengis.qfield. Y aquí vamos a encontrar el ejemplo que recién realizamos, el proyecto que recién empaquetamos. Y vamos a abrir este archivo de aquí que corresponde al proyecto porque está en formato .qgs y lo vamos a seleccionar. Vamos a esperar a que cargue un poco y podemos observar las capas. Anteriormente, bueno, vamos a dejar que cargue un poco y vamos a poder empezar a interactuar con la aplicación. Esta es la primera pantalla que vamos a visualizar. Se observa el mapa base, se observa la infraestructura o el espacio geográfico que seleccionamos cuando delimitamos el lienzo a la hora de hacer el empaquetado del proyecto. Si nos vamos a estas tres líneas de acá, vamos a encontrar lo que es el panel de capas. Al momento del empaquetado, las capas que tenían objetos espaciales únicamente era Forestal Tech y la capa de infraestructura, que correspondía a un polígono. Y en el presente ejemplo lo que vamos a ver es cómo podemos editar esta capa de árboles individuales, incorporar datos que deseamos o generar un formulario específico para los datos que vayamos registrando. Y también cómo realizar, por ejemplo, modificaciones a las geometrías de infraestructura. Y también cómo realizar una modificación a la capa de polígonos, que en este caso corresponde a infraestructura. Si bien es cierto, acá podemos observar que todas se encuentran representadas con esta simbología, ¿verdad? Es diferente a cómo lo observábamos en el Quantum GIS previamente, en donde sí se veían puntuales. No obstante, más adelante vamos a visualizar otro proyecto para el cual hicimos todo el mismo procedimiento que anteriormente em, realizamos y ya la simbología fue configurada como se observa acá en este otro proyecto en Quantum GIS. Entonces voy a abrir el proyecto que les menciono para que podamos observar. Que sería este de acá, en donde ya observamos que se ve un poquito diferente la simbología. Entonces, acá en este panel de aquí podemos observar que, bueno, corresponde al panel de capas. También tenemos la opción de visualizar únicamente y tenemos la visualización, y también tenemos la opción de editar. Modo para explorar y el modo para editar. Entonces, si por ejemplo estamos acá en donde dice Forestal Tech y ya estamos en modo editar, podemos proceder a editar esta capa. La seleccionamos y nos va a mostrar la cantidad de objetos espaciales que tiene. Si le damos clic,
al primer objeto espacial, bueno, en este caso es el único que tiene, se nos va a desplegar otra ventana con la información. En este caso con el ID y con el nombre de esa infraestructura, que sería el parqueo trasero, por ejemplo. También observamos que se nos muestra esta herramienta de acá, que es la herramienta de los vértices, para poder modificar este objeto espacial. Podemos movernos a través de sus vértices, uno por uno, uno por uno. Acá vemos que podemos, por ejemplo, está la herramienta de está la herramienta de división, está la herramienta de remodelar esta geometría y está la herramienta de rellenar anillo, que son ciertamente similares a aquellas que solemos usar en el QGIS pues común y corriente que usamos desde el escritorio de nuestras computadoras. Entonces, por ejemplo, si queremos escoger esta de la herramienta de división, lo que hacemos es que vamos acá, vemos que acá está el signo de más, que es a partir de ahí donde vamos a empezar, afuera del polígono. Seleccionamos más y vamos a empezar a dibujar conforme queramos. Entonces hacemos clic ahí, le ponemos más para hacer otro clic, digamos que lo queremos dividir así, para arriba, le ponemos más, lo corremos y que quede ahí arriba, le ponemos más y le damos el check. Y ahí ya se nos dividió nuestro polígono en dos. Y también tenemos la opción de editar. Modo para explorar y el modo para editar. Entonces, si por ejemplo estamos acá en donde dice Forestal Tech y ya estamos en modo editar, podemos proceder a editar esta capa. La seleccionamos y nos va a mostrar la cantidad de objetos espaciales que tiene. Si le damos clic al primer objeto espacial, bueno, en este caso es el único que tiene, se nos va a desplegar otra ventana con la información. En este caso con el ID y con el nombre de esa infraestructura, que sería el parqueo trasero, por ejemplo. También observamos que se nos muestra esta herramienta de acá, que es la herramienta de los vértices, para poder modificar este objeto espacial. Podemos movernos a través de sus vértices, uno por uno, uno por uno. Acá vemos que podemos, por ejemplo, está la herramienta está la herramienta de división, está la herramienta de remodelar esta geometría y está la herramienta de rellenar anillo, que son ciertamente similares a aquellas que solemos usar en el QGIS pues común y corriente que usamos desde el escritorio de nuestras computadoras. Entonces, por ejemplo, si queremos escoger esta de la herramienta de división, lo que hacemos es que vamos acá, vemos que acá está el signo de más, que es a partir de ahí donde vamos a empezar, afuera del polígono. Seleccionamos más y vamos a empezar a dibujar conforme queramos. Entonces hacemos clic ahí, le ponemos más para hacer otro clic, digamos que lo queremos dividir así, para arriba, le ponemos más, lo corremos y que quede ahí arriba, le ponemos más y le damos el check. Y ahí ya se nos dividió nuestro polígono en dos. Si quisiera, por ejemplo, cambiarle a este el nombre y ponerle otra cosa, entonces le podemos marcar acá para editar. Marcamos aquí y podemos modificar partido trasero.
y podamos poner parte 2. Esto es solo un ejemplo porque el archivo no se divide así, pero es solo para que podamos ver cómo editar esa información. Acá podemos cercar el objeto, podemos duplicarlo o no si queremos. También cuando lo seleccionamos, ¿verdad? Ven, ya acá se duplicó ese objeto, pero lo podemos eliminar, borrar objeto, veamos OK y se borra. También cuando nos metíamos en esta sección de acá y le dábamos las herramientas de edición, teníamos estas otras de acá, teníamos la herramienta de los vértices, en donde aquí como estaba seleccionado esta parte que ya fue dividida, entonces podíamos movernos a través de los vértices. Si nos acercamos un poco, nos posicionamos acá, por ejemplo, en este vértice de acá. Acá ya estamos en la herramienta de los vértices, pero la marcamos de nuevo acá. Podemos movernos de vértice en vértice y si, por ejemplo, quisiéramos correr o vamos a ver, vamos a correr otro, este de acá, si quisiéramos correrlo hacia la izquierda. Entonces lo que hacemos es que le damos más y lo movemos. Lo dejamos, por ejemplo, que llegue, no sé, hasta acá. Y ahí lo volvemos a dar más y bajamos, que llegue hasta esa orilla. Le damos más para fijar el punto del vértice ahí. Corremos y le damos más para fijarlo ahí. Subimos y presionamos más este icono otra vez. Y si por ejemplo lo queremos poner ahí o bajar un poco más, por ejemplo, vamos a ver ahí. Y le damos el check para guardarlo. También, si ya queremos dejar de usar esa herramienta, entonces vemos, está acá en verde cuando lo estamos usando, la podemos volver a marcar, queda en blanco y podemos usar otra herramienta. Entonces vamos a ir a la selección, voy a seleccionar esa, meto acá, marcamos este icono que nos indica las herramientas de edición y vamos a ir, por ejemplo, esta que dice herramienta de anillo. Entonces vamos a venirnos acá al interior del polígono, vamos a marcar, por ejemplo, más, marcamos ahí, marcamos acá, marcamos acá, marcamos acá, por decir algo. Le damos check. Si decimos, ¿le gustaría rellenar el anillo con un polígono nuevo? En esta ocasión vamos a darle que no, para ver qué ocurre, y vemos que queda el anillo formado. Si le hubiéramos dado que sí, entonces quedaría un anillo acá, que sería pues ya relleno, como con otro pues, polígono. Sería, y sería visualmente similar a la división, ¿verdad?, que generamos anteriormente. Tenemos esta otra herramienta, que es la herramienta de remodelado. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera eliminar todo eso porque no tiene sentido lo que hice, entonces vamos a venir acá, vamos a seleccionar todas, seleccionamos acá el objeto y le damos borrar objeto. Lo borramos y podemos, si gustamos, dibujarlo desde cero a mano alzada. Entonces iríamos acá, buscamos la capa, vemos que esté marcada y vamos a venir acá a este símbolo de más para empezar a dibujar. Entonces si ese es el primer punto, vamos a darle más y ya queda marcado.
Nos venimos acá, le damos más y ahí empieza a quedar marcado. Por ejemplo, que quede hasta ahí, que se mueve un poco. Vamos a ver. Igualmente, si deseamos usar, por ejemplo, una imagen de mejor resolución como una ortofoto y cuando empaquetamos el proyecto, seleccionar que esa actúe como nuestra mapa base también sería muy adecuado para obtener resultados un poco más precisos. A pesar de que esta información también podemos procesarla posteriormente y analizarla en el Quantum, sería más conveniente si usamos imágenes de mejor resolución. Por ejemplo, si quisiéramos dejarlo allí, por ejemplo, si lo dejásemos ahí. Y ahí entonces ya quedaría si le damos el check. Si le damos uno menos, se devuelve a un paso anterior, ¿verdad? Si lo dejamos ahí, le damos check y lo guardamos. Acá nos pide que pongamos el ID, 1, por ejemplo. Le podemos poner el nombre, entonces sería parqueo trasero, por ejemplo. Y le damos añadir y ya queda guardado. Acá podemos, si dejamos presionada la capa, nos va a mostrar la opción de hacer zoom a la misma, de recargar los datos, de mostrar la lista de objetos, que sería la tabla de atributos. En este caso solo tenemos una porque hasta ahora solo tenemos un objeto especial para esa capa. Acá nos pide iniciar un tracking, que sería poder realizar este dibujo con base al seguimiento que vamos haciendo en campo conforme vamos avanzando, que se vaya dibujando. No obstante, dado la precisión del GPS, en este caso se probó anteriormente y no se obtuvo un buen resultado. No obstante, si gustan probarlo en campo y consideran que el resultado es positivo, entonces pues se podría también emplear esa herramienta en campo como tal en lugar de dibujarlo manualmente como lo hicimos anteriormente. Vamos ahora a editar la capa de árboles individuales para poder aprender cómo editar o modificar este tipo de capa vectorial. Entonces, vamos a verificar primeramente que nos encontremos en editar y procedemos a tomar los datos. En este caso, estamos tomando los datos cerca igual de la Escuela de Ingeniería Forestal y este corresponde a nuestro primer árbol. Vamos al símbolo de más y vamos acá a añadir nuestro primer árbol. Le ponemos el ID, el género, la especie y en este caso, este formulario fue ideado inicialmente cuando se generó la tabla de atributos de la capa, bueno, cuando se generó la capa y se modificó la tabla de atributos en el Quantum Hist. Acá no nos da la opción para poder incorporar un nuevo espacio. Entonces, llenamos los datos conforme diseñamos la tabla de atributos originalmente. Damos check para guardarlo y acá observamos que se marca con el punto azul nuestra ubicación actual, pero debajo, conforme vayamos avanzando, vamos a ver que queda marcado ese árbol individual, que en este caso, a pesar de ser una capa vectorial, le pusimos una simbología triangular para representar que son árboles individuales y va siguiendo la ubicación actual en campo. Acá ya hemos llegado a otro árbol del cual queremos recopilar información. Nos cercioramos de estar ubicados justo en el punto y presionamos
más para agregar el nuevo elemento. Colocamos su ID, el género. En este caso era un árbol de Wheatie, Tecnistus arborescens. Colocamos los datos de diámetro y posteriormente de altura. Y colocamos también el valor de la altura. Y vemos cómo queda acá guardado el objeto espacial. Ahora vamos a proceder a editar la capa de puntos. Es puntos parcelas. Y vamos a, por ejemplo, suponer que vamos a establecer una parcela en esta área de acá. Entonces simplemente venimos y acá observamos que ya se nos muestran las coordenadas X y Y, que anteriormente eso no nos ocurría. Para que esto pase, para que podamos conocer la información de las coordenadas, vamos a venirnos a este icono de acá. Lo dejamos presionado y seleccionamos habilitar posicionamiento. También podemos ingresar a configuración de posicionamiento y acá vamos a, por ejemplo, a poder activar lo que es el indicador de precisión, en donde si, por ejemplo, la precisión es baja, se coloca en color rojo. También si la precisión de GPS en este momento es intermedia, se coloca amarilla, o si va de intermedio a alta, puede tomar una tonalidad verde. En este caso establecimos una mala precisión. Si está por debajo de los, por ejemplo, 5 metros, por decirlo en este caso, y una precisión excelente por encima de 1 metro. Entonces de 1 a 5 metros. Y esto, bueno, es meramente para el ejercicio. Se puede configurar como la persona usuaria guste y vemos que acá se coloca en color rojo, lo que nos indica que la precisión en este momento del GPS no es la más adecuada. Ahora, si venimos acá y queremos colocar los puntos en donde vamos a establecer la parcela, por ejemplo, si es una parcela circular y entonces ya decidimos que este va a ser el centro, entonces simplemente le damos más para poder ingresar al nuevo elemento, le ponemos parcela 1. En este caso, la tabla de atributos de esta capa fue diseñada únicamente con esa columna y en campo el QField no nos permite añadir otro elemento a esta tabla de atributos. Por tanto, tenemos que tener la precaución de cuando estamos diseñando nuestro proyecto y las capas en QGIS, de agregarles a las tablas de atributos las columnas y los campos necesarios para poder registrar todos los datos que requerimos en campo, ya que no los podemos modificar. Si por ejemplo quisiéramos emplear la herramienta de medida y realizar la medición, por ejemplo, de la distancia que hay entre árboles individuales, por ejemplo, vamos a posicionarnos desde el punto en donde queremos medir la distancia. Supongamos que es este árbol de acá. Entonces seleccionamos el más, que ahí es donde vamos a empezar, y nos empezamos a mover hacia el otro punto de nuestro interés. Y acá ya nos da, por ejemplo, la longitud. Nos dice que son casi 70 metros. Si quisiéramos luego medirla, por ejemplo, hasta esta esquina de acá del edificio, nos sigue dando también la longitud. También nos da ahora el valor del área y también nos da el valor del segmento. Nos da la longitud total y también nos da el valor de este segmento de acá, que serían 25 metros, por ejemplo. Podemos cerrar si ya no nos interesa seguir usando la herramienta. Y bueno, a grandes rasgos, esta sería una introducción muy básica a lo que es el uso de la aplicación QField para la toma de datos o la adición de datos e información geográfica en campo. Espero que lo observado en el video les haya sido de alguna ayuda. Muchas gracias.